Hola familia y bienvenidos a la historia número 20 de Los hombres infieles deben morir, titulada El secreto de Ares, el dios de la guerra. Espero les guste mucho y ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. En el espacio principal, Sistemita ya estaba contándole todo sobre el nuevo mundo al que van a ingresar. Es una historia que trata sobre una estudiante universitaria que reencarnó en un mundo paralelo basado en la antigua mitología griega, un lugar donde coexisten dioses y humanos. Y así, esta estudiante se convierte en la diosa Artemisa, la cual con su poder y belleza consigue un harén. Luxia ya podía imaginarse que uno de los de su harén es el infiel. Y lastimosamente es así. En ese mundo, en el pequeño país Gaia, la princesa Xia Jingmingsu perdió a su madre a una edad joven. Por ello, era la favorita del rey, su padre. Un día, ese país fue atacado por un estado enemigo. Todo fue caos y destrucción. Hasta que de la nada aparece el primer héroe del harén, Kimu, el cual termina salvando el país de la princesa, la anfitriona de Luxia. Por ello recibe la gratitud del rey, siendo amado por todos en el reino, incluyendo a la princesa. Dado a su heroísmo, el rey le permite casarse con su hija, pero poco tiempo después el rey muere, traspasando su poder al héroe del harén. En una noche, Kimu conoce a la heroína de la historia, la diosa Artemisa, la cual mostró interés por él. Para ella, era el primer hombre que conocía. Pero pronto descubrió que este estaba casado y que su esposa estaba embarazada. Así que ofreció darle su bendición divina a cambio de que él la elija a ella. Este hombre, al sentir codicia por ese poder, no dudó en corresponderle a ella. Así que decidió fríamente deshacerse del problema, amarrando a su esposa, aún embarazada, a una hoguera, y él con sus propias manos, bajo la orden de la diosa Artemisa, los quemó. En ese instante, el deseo de venganza llegó al programa, entendiendo así cuál es la misión que ahora tiene Luxia: hacer que ese hijo de la grandísima, que ni siquiera tuvo piedad por su hijo, pague por lo que hizo. Y claro, no podía olvidarse de acabar con la diosa Artemisa. Sistemita ya estaba emocionado dado a que ingresan a un mundo mágico. Tiene varios artefactos que podrán usarlos ahí. Sin embargo, al ser basado en la mitología griega, estarán rodeados de monstruos y dioses que tranquilamente acabaría con una vida humana. Así, Sistemita recibía un golpe por parte de Luxia. ¿Acaso aún sigue desconfiando de ella? Pues no debía, porque en este mundo ella va motivada para conseguir la venganza. Aunque al ingresar a la historia se llevó una sorpresa. Ella despertaba enterrada 3 metros bajo tierra, pues apareció cuando ya la anfitriona fue quemada y enterrada en el bosque. Así Luxia despertaba de entre los muertos. Era la primera vez que renacía como un cadáver quemado y enterrado, pero lastimosamente era algo que no puede cambiar. El momento y el lugar es aleatorio para cada misión, y aunque no le gusta, ni modo. Pero ni siquiera el renacer permitió que ese niño que murió de manera injusta se salvara. Solo la anfitriona ahora tiene una segunda oportunidad. Ya empezaban a organizar la información, y Sistemita le contaba todo el funcionamiento de este lugar, sobre todo porque los dioses están muy al pendiente del mundo humano. Además, el dios Zeus es el padre de la diosa Artemisa, así que será difícil llegar a ella. Pero el hijo de su madre, Kimu, era fácil, porque sigue siendo un mortal, solo necesita el momento adecuado, mientras que para la diosa debe organizar todo para conseguir su fin. Por ahora iba a averiguar si alguno de los artículos podría matar, a pesar de su divinidad, a esa diosa. Así de la nada, en medio del bosque se escuchaban ruidos fuertes. Ya se acercaban a ellos varios lobos gigantes feroces. Sistemita ya temía por su vida, pero Luxia no. Ella ya se estaba preparando para luchar. Pronto, con una espada de categoría C, se preparaba para acabar con la vida de estos animales. Al poco tiempo ya Luxia terminaba con estos lobos y ninguno vivió para contarlo. Tras terminar con estas bestias feroces, se daban cuenta que apenas empezaba el reto, aunque Luxia estaba preparada para todo. En eso notaron que alguien los había estado observando todo este tiempo y admiraba que Luxia fuera tan fuerte. Al acercarse, Luxia apenas se daba cuenta que estaba frente a uno de los dioses del Olimpo. Luxia, al no saber
saber si es un enemigo, lo amenazaba con su espada, el cual con un chasquido hizo que desapareciera de sus manos. Al verla sabía que es una buena espada, pero no podrá matar con él a un dios. Pues claro, había escuchado todo lo que Luxia estaba conversando. Así rompía esta espada. Pero Luxia estaba intrigada. Se disculpaba por haber molestado a un dios, pero era él quien estaba intrigado por ella. Acababa de verla resucitar de entre los muertos y quería saber quién es ella. Pero ella le devolvió su pregunta audazmente. Quería saber si él, al estar tan interesado en ella, ¿por qué esperar a que derrotara a los monstruos para acercarse? Este dios estaba fascinado con la valentía de Luxia, y más cuando ella le preguntaba si acaso él llegó a ella a propósito. Claro que Sistemita entendía que todo esto fue demasiada coincidencia, aunque Luxia le explicaba: en este mundo existen los profetas y los oráculos. Seguramente él vino aquí por un oráculo, aunque este dios no respondió nada y le comentaba: debes estar feliz. Ahora mismo tienes una oportunidad frente a ti, y si la quieres, debes pasar por la prueba que te daré. Pronto este dios mencionaba que entendía que ella ha resucitado para vengarse. Esperaba que 3 meses sean suficientes para matar al rey que la traicionó, y con eso convertirse en la reina de Gaia. Solo así se convertirá en su siervo y él le dará su bendición. Para Sistemita, esto es una ganga. Solo es cuestión de acelerar todo. Además, si gana el favor de un dios, la diosa Artemisa no podrá atacarla libremente. Y si lo hace, será como declarar una guerra al dios que la protege. Dado a eso, Luxia aceptaba su trato. En 3 meses completará la tarea que él le ha designado, pero jamás debe olvidar su promesa. Y este dios, con un beso en el cabello de Luxia, sellaba su promesa. Pero si falla su misión, ese sello no significa nada. En eso Sistemita entraba en pánico. ¿Qué sucede si ese dios es un traidor? Ni siquiera conocen su nombre, pero Luxia a simple vista sabía quién es él, y más cuando se vieron rodeados de bestias. Este dios no dudó en usar su fuerza y poder para acabar con los innumerables monstruos que venían a su acecho, y tras acabar con ellos decía: recuerda, mi nombre es Ares, el dios de la guerra. En 3 meses te encontraré, no me falles, Luxia. Luxia desde el principio supo quién es él, por la lanza que tenía colgando en su traje. Es el hijo de Zeus y Hera, uno de los 12 dioses del Olimpo, y es el más poderoso después de Zeus, así que fue por eso que aceptó su misión con toda seguridad. Solamente debe buscar la manera de conseguir lo que él le pidió a tiempo, y el resto de su misión será pan comido. Al día siguiente, luego de que Luxia descansó plácidamente, mientras que Sistemita no durmió nada por estar vigilando, empezaban a cranear todo. Luxia sabía que en este mundo no es necesario tener sangre real para convertirse en un rey, pero al ser mujer era mucho más complicado lograrlo, más que todo porque no podía usar la identidad de la anfitriona original, sino los dioses se irán en su contra inmediatamente pensando en que es un demonio, pero tenía algo a su favor. En esta historia, ya el rey Kimo obtuvo el poder tras convertirse en un héroe, así que eso justamente debe conseguir ella, y eso debe ser antes de matar al rey, porque caso contrario todo quedará en caos y la odiarán, mientras que si primero se gana el amor del pueblo y luego encuentra cómo justificar su ataque al rey, todo funcionará perfectamente. En eso notaba que la esclavitud existe en este mundo y es cruel. Por ahora debía ignorarlo, pero quizás en un futuro pueda cambiar todo eso. Ahora debía fijarse en la estricta jerarquía de este mundo. Ella debía lograr llegar rápidamente a lo más alto, y ya tenía una idea de cómo conseguirlo. Les hará ver que aunque sea una mujer es mucho más valiosa que cualquier hombre a su disposición. Con los días, un horrible dragón maligno apareció en el país Gaia. Se convirtió en el terror para todos, y más porque eran conocidos como coleccionadores de riqueza. Por otro lado, el rey Kimo estaba feliz de la vida jugando con sus esclavos, hasta que en eso fue notificado que ha aparecido un dragón en la ciudad, y lo que es peor, este acababa de llegar al palacio. Rápidamente Kimo se preparaba para atacar, pero este dragón era demasiado veloz y destruía todo a su paso, y aunque Kimo lo atacó con una flecha de punta de acero, no logró hacerle ni cosquillas. Más bien consiguió enojarlo aún más. Ya este lanzaba fuego en contra del rey, pero fue protegido por su gente. Al momento el dragón se marchó, pero el consejero del rey le contaba que ese dragón tiene una debilidad con el oro y la plata, así que era seguro que iba a volver por ellos. Así, a partir de ese día, el rey envió a guerreros para que acaben con el dragón, y con los días los rumores eran horribles, que guerreros
los que van jamás vuelven. Pero todo esto solo eran rumores. Luxia había utilizado un objeto de clase C que crea ilusiones holográficas y con pequeños trucos causa daños al pueblo. Con ello, Luxia pensaba seguir dividiendo maniquíes sangrientos enfrente de la gente y difundiendo más rumores. Cuando ya nadie más quiera arriesgarse a matar al dragón, llegará su momento de actuar. Pero debían ser pacientes, esperar a que el rey esté tan impaciente al punto de aceptar cualquier condición, con tal de desaparecer al dragón. Por ahora, solo debía quitarse este velo de su rostro y usar algo más digno para un héroe. Pasaron 3 días y llegó el momento para Luxia. Ya todos los funcionarios del rey comentaban que ningún extranjero se ha postulado para acabar con el dragón. Y así como iban, en poco tiempo todo el tesoro del estado iba a desaparecer. Todos estaban desesperados, no quedaba dinero para reconstruir la ciudad y sus pequeños sueños de invadir a otros países iba a ser imposible. Así llegaba una buena noticia para el rey. Al parecer había llegado alguien afirmando que puede matar al dragón. Rápidamente pidió verlo, pero al verlo se dieron cuenta que se trata de una mujer. Todos se sorprendían. Ella rápidamente se presentó como Sun Luxia, una mujer que por su terrible apariencia debía usar máscara. En eso todos se reían de ella, no podían creer que una mujer afirme ser capaz de matar a una bestia tan peligrosa. Creían que esto era una ofensa al rey, pero así permitió que Luxia hablara, pues ella mencionaba que si tuvo las agallas para venir frente al rey, es porque se cree capaz de esto. Le pedía 2 días para acabar con el dragón y recuperar toda la riqueza que el reino ha perdido. Al verla confiada, el rey le preguntaba si realmente puede hacerlo, y Luxia mencionaba que está tan segura que incluso podría firmar un acuerdo y jurar por su propia vida. Todos se sorprendían, y claro, el rey sabía que no tiene nada que perder. Al contrario, ganaría si ella lo consigue. Aceptaba, pero Luxia mencionaba que no pensaba hacerlo sin antes acordar a cambio de qué lo haría, pues a ella no le importa el oro. Ella quería convertirse en el cónsul y tener 10,000 personas bajo su control. Todos protestaban, pues para ser un cónsul debía ser miembro de la nobleza, y es un puesto negado a las mujeres. Dado a que el rey se negó, Luxia le agradecía y se iba, pues solo esto quería de recompensa. Sistemita la trataba de loca, pero pronto entendió su objetivo. El rey estaba tan desesperado que no podía rechazarla, y en menos de 5 segundos la llamó y aceptaba el trato. Muchos se opusieron, pero si no aceptaba, el reino hubiese desaparecido. Con esto Luxia debía marcharse para acabar con su dragón. Mientras tanto, Ares, quien la vigilaba, estaba fascinado por su gran astucia. No le tomó mucho tiempo para armar un plan que le dé poder en ese reino. En eso aparecía y quería saber por qué su hijo se aleja de las fiestas de repente. Entendía que seguramente él aún está preocupado por el oráculo. Ares decía que no es así, pero su madre sabía que algo oculta y le pedía que no haga nada que sea prohibido para los dioses, pues debe recordar que su padre es Zeus. Pasó un día, y dado a que no había noticias de Luxia, ya pensaban que solamente no completó con su misión. Estaban pensando en seguir aumentando la recompensa para conseguir a otra persona, cuando en eso anunciaban que la heroína Su acaba de llegar al pueblo, con la cabeza del dragón entre sus manos y los tesoros robados. Todos quienes estaban en el consejo se asombraron, fueron todos a ver a Luxia, y el pueblo la aclamaba. Ella había salvado a todos. Con ello, su primer paso para la gloria estaba hecho. Solo faltaba seguir conquistando los corazones de la gente. Y claro, ahora para su comodidad, Sistemita estaba como un humano. Al poco tiempo llegó ante el rey. Le entregaba la prueba de su misión y los tesoros que encontró. Así que esperaba que el rey cumpla con su palabra. Claro que él no estaba dispuesto a permitir que ella sea cónsul. Pero Luxia les advertía, desean tenerla de aliada o enemiga. El rey cumplió con su palabra y le daba la bienvenida como cónsul en su país. Le entregaba el sello y con esto todos los funcionarios deben obedecer sus órdenes, aunque esperaba que ella use el sello sabiamente. Así ante todo el pueblo, Luxia juraba por los dioses que no fallará y que construirán juntos un gran futuro para Gaia.
Días más tarde, Sistemita en su forma humana se dedicó a asesorar a los comerciantes, darles métodos, estrategias e incluso ayudarles con información de qué productos se pueden sembrar en este tipo de tierra. Pronto empezó a compartir información de comercialización, transporte y más cosas que harían de este pueblo un lugar sumamente desarrollado. Y todo decía ser organizado por el cónsul del país, su Luxia. Los días pasaban y Luxia se volvía más querida en el pueblo que el mismísimo rey, algo que ya esperaba, y todo gracias a su Sistemita bello. Ya más tarde, él llegaba ante Luxia, le informaba de todo lo bueno y lo que es mejor. La riqueza que ella posee, aunque se ha escurrido entre los dedos, sigue siendo abundante. Y eso que ha contribuido en carreteras, fábricas, semillas, pero dado a que ha gastado su dinero en esto, es evidente que los funcionarios e incluso el mismísimo rey desearan su muerte. Pero justamente eso necesita, que él tenga deseos de acabar con su vida, porque solo así obtendrá la oportunidad de lograr su venganza. A los pocos días este hecho fue real. Los funcionarios le pedían al rey que se deshaga de la heroína Su. Estaba gastando su propio dinero para el pueblo, por lo que el pueblo y sobre todo los plebeyos estaban igualando la riqueza de un noble. Lo sentían injusto y empezaron a comentarle al rey que por la cantidad de dinero que ha gastado el cónsul debe tener muchos bienes, los cuales si ella muere pasarán a ser parte del tesoro del país. Así que por la codicia de obtener más fondos para la guerra, decidía deshacerse de la heroína. Ya un funcionario mencionaba que para acabar con ella había de usar métodos más eficaces, ya que incluso tiene el poder para matar a un dragón, por lo que decidieron enviarla a una misión. Debe ir ante el dios de la guerra y traer su casco. Si lo obtiene, significará que tuvo la bendición de Ares. Pero claro, sabían que al ingresar al monte del Olimpo, no sobrevivirá ni un solo minuto. Con esto, el rey tomó una decisión. Al momento ya una sirvienta le avisaba a Luxia que el rey desea su presencia, y era algo que Luxia ya esperaba. Además, justo estaba en el momento adecuado, pues ya todo el pueblo la quiere. Ahora solo quería descubrir qué misión peligrosa tienen para ella. Pronto Luxia supo la decisión del rey, y claro que aceptó. Ya se marchaba, pero Sistemita estaba emocionado. Ella tiene que ir ante Ares, y ya antes había logrado obtener su apoyo. Pero Luxia sabía que no iba a ser fácil. Ella aún no ha completado la misión que él le dio, por lo que probará su fuerza y astucia. Así que al ir ahí, debían estar preparados para lo peor, porque no va a ser fácil. Así, mientras, el rey se preparaba para confiscar todos los bienes de Luxia, esperando que sean tantos como imagina. Mientras ello, el pueblo estaba abrumado al ver que su heroína Luxia debía marcharse a una misión suicida. Su pueblo empezaba a odiar al rey por pedirle a su más preciado sirviente entregar su vida por algo que solo iba a traer más ego a su rey. Pero Luxia prometía volver, cumplir con la misión y regresar a cuidar de ellos. Pero claro, ya los funcionarios a favor del rey habían modificado el barco de Luxia para que incluso ni siquiera llegue al monte del Olimpo. Ya más tarde, Sistemita se alocaba al ver que el barco se hundía, pero ella estaba tranquila comiendo uvas porque tenía un artefacto que, aunque es poderoso, Luxia pensaba usarlo solo para volar sobre el agua, y así surcaba los mares para llegar a su destino. Mientras ello, Ares estaba sorprendido, esperando a Luxia en su hogar. Pero claro, él también debía prepararse. Rápidamente pidió que llevaran a su madre a otro lugar. Por otro lado, Luxia ya veía a lo lejos el monte del Olimpo. Estaba asombrada pero a la vez preparada, porque una vez que pise la tierra de ese lugar, será un caos terrible. Y así fue. Apenas ingresaron al bosque, una ave gigante empezó a rondar sobre ellos. Pronto los atacaba. Empezaba a lanzar sus plumas, las cuales parecían lanzas de plata. Luxia ágilmente lograba evitar cada pluma, pero para lograr vencerlo, debía inmediatamente usar fuego contra ella. Sistemita con uno de sus artefactos disparaba fuego contra las aves, pero esto no funcionó. El ataque fue aún más violento por parte de ellas, hasta que en eso Luxia recordaba que estas aves le temen al ruido fuerte. Pidió un megáfono y con él empezaba a gritar. Y como era de esperar, el haber leído sobre la mitología griega funcionó, pues recordaba que una vez Hércules venció a una ave así porque Hera le contó la debilidad de estas aves. Por otro lado, Ares estaba admirado. No pensó que actuaría tan rápidamente, pero así esperaba ver qué más sorpresas le dará.
Ya más tarde, Luxia llegaba a las puertas del Olimpo y un centauro le advertía que ningún humano puede pasar. Luxia se negó a irse y este mencionaba que en ese caso ella debe desaparecer de este mundo. Rápidamente sacó un espejo, pero hasta que realice el ritual, Luxia ya se había esfumado. Ella nuevamente hizo uso de un artefacto, una capa de invisibilidad, con el cual luego de 10 minutos vuelve a ser visible. Ya Ares estaba al tanto de todo lo que ella hace y sabía que ella estaba finalmente llegando a su hogar. Luxia se acercó al templo y en la entrada los centauros la amenazaban, pero Luxia no hacía nada, ya que Ares pronto pedía que la dejaran ingresar. Sistemita estaba confundido, pero ella ya sabía que él conocía de su llegada, pues la ha estado vigilando desde el principio. Al momento, Luxia se arrodilló ante Ares, mencionaba su nombre y que es el cónsul de su país. Dado a ello, el rey la había enviado a buscar el casco de Ares, pidiéndole así que se lo regalara. Ares ya había escuchado lo mismo miles de veces y preguntaba el por qué ella es diferente al resto. Pero antes de que responda, usaba su poder para mostrarle en dónde viven las almas que han caído ante sus pies por la guerra. Así que ese mismo destino es el que le espera a ella, que ha invadido su casa. Sistemita y Luxia se preocuparon, y más porque este les pidió que se fueran, que no pensaba darles nada. Sistemita sabía que si se van con las manos vacías, su misión ha de fracasar. De un momento a otro, Luxia regresó a su país. Claramente, al llegar con las manos vacías, el rey empezó a culparla por engañarnos a todos. Pronto el pueblo que la apoyaba empezaban a insultarla, le lanzaban cosas y la humillaban. El rey, bajo las leyes, mencionaba que debía ahorcarla inmediatamente, pero por su apoyo a la nación le permitía simplemente ahogarse y lavar sus pecados en el mar. Ya el pueblo empezó a decir que todo el dinero que gastó fue robado, y eso sí que enloquecía a Sistemita de furia porque lo habían ganado con muchísimo trabajo. Dado a todo lo que empezaron a decirle, el cómo la trataron, Luxia no dudó en usar la espada contra el rey. Terminó atravesando su corazón, eliminándolo de la faz de la tierra. Pero al momento Luxia preguntó: Ares, ¿esto es suficiente para ti? Pues sí, todo fue una simple alucinación, una prueba de Ares para ella, y al cumplirla, ella era digna de recibir su casco, porque era tan fría como él en la guerra. Mientras tanto, en Gaia, los funcionarios ya estaban asumiendo la muerte de Luxia, por lo que los esclavos de Luxia serán ahora del rey. Así empezaron a buscar el oro del cónsul, pero para su mala suerte no encontraron nada. Culpaban a un esclavo por ocultarlo, y a la noche siguiente, el rey informaba que habían encontrado restos del barco del cónsul por el mar, lo que confirmaba que ella había fallecido. Todo el pueblo entristeció, pero en eso, el rey mencionó que el cónsul ha vaciado el tesoro del país, pagando carreteras, fábricas, semillas, por lo que ahora no tenían el dinero suficiente para armas y armaduras. La seguridad del país estaba en peligro, y mencionaba que todo el dinero que Luxia ha ofrecido y todo el que gane el pueblo será para el tesoro real. Todo el mundo empezó a irse en contra del rey. No podía permitir esa injusticia, y así al ver la oposición empezaron a encerrar a unos cuantos en las mazmorras. Pero en eso llegaba la luz para el pueblo. Aparecía Luxia frente a todos. El cielo se despejó y no solo eso, Luxia tenía en sus manos el casco de Ares. El rey y sus funcionarios estaban asustados y en eso Sistemita empezó a hablar. En su forma humana empezó a decir que su cónsul por fin ha llegado a ayudarlos, pues el rey pensaba quitarles todo. Ya el rey empezó a retractarse, pero Luxia aclaraba todo, diciendo que no está bien calumniarla. Ella usó su propio dinero para el beneficio del reino. Luxia le pedía una explicación por lo que hizo, pero él no dijo nada. Sistemita seguía metiendo más leña al fuego, incitando al pueblo a ir en contra del rey, pero enseguida enviaban a los guardias a capturar a Sistemita. Se lo llevaban, pero él no dejaba de gritar, diciendo que su cónsul ha sido bendecido por Zeus, así que puede llevarlos a la prosperidad. Con esto todo el pueblo empezó a alarmarse, culpaban al rey por haberlos hecho vivir tanta pobreza, pero ahora que había un mejor líder, debían luchar por él. Dado a que Luxia entendía que un gobernante así no merece su lealtad,
sacaba su espada y corrió ante él, atravesándosela al rey. Solo así cumplía con su primera venganza. Tras acabar con él, gritaba que con su partida, este país iba a ser más poderoso que antes. Los guardias del rey querían ir en su contra, pero ella mostraba el casco de Ares y les recordaba que es la única que lo ha conseguido. Pronto el pueblo la aclamaba para que sea su próxima gobernante. Ella se pensaba proclamar nueva reina solo si el pueblo la acepta. Todos empezaban a gritar fuertemente por esta decisión, aceptaban, y pronto los funcionarios empezaban a ceder ante ella. Al concretarse la decisión, la diosa Artemisa aparecía. Estaba enojada porque han matado al rey que tenía su bendición, por lo que no estaba contenta con que esta mujer se convierta en la nueva reina. Pensaba hacerle pagar por ir en contra de la voluntad de un dios, y enseguida apuntaba su flecha contra Luxia. Ella ahí se quedó esperando a que llegara alguien, pues estaba confiada que ahora que ha sido proclamada reina, ha conseguido la bendición de Ares. Y sí, porque él llegaba justo en ese momento para protegerla, y mencionaba que Luxia es su seguidora, la acreedora de su bendición. Artemisa quería vengar la muerte de su hombre, pero Luxia, al no conocer ese hecho, no tenía culpa, y aunque la tuviera, Ares no iba a permitir que Artemisa toque un solo cabello de ella. Con esto, ella se marchaba, esperando algún día lograr vengarse por esto. Por otro lado, Luxia agradecía por la bendición que Ares le ha ofrecido, pero quería saber por qué la eligió a ella. Ares nuevamente se fue sin responder su pregunta. Por otro lado, Luxia ya estaba analizando qué hacer con los traidores que se opusieron a ella, y finalmente decidió enviarlos a hacer trabajo de esclavos, construir estatuas para Zeus y Hera. Mientras tanto, ya Luxia estaba investigando todo para lograr acabar con la diosa. Sabía que iba a ser difícil, más porque sus artículos no funcionan contra un dios, pero todo pronto se logrará. Pasaron 3 meses y en el sagrado monte del Olimpo, tanto Atenea como Afrodita conversaban sobre la humana que se ha convertido en reina gracias a su sabiduría. Pero estos chismes llegaron a la diosa Hera, quien ya sabía que incluso ha construido estatuas para Zeus y para ella, así que estaba dichosa de ver su fe. Dado a ello, Hera tenía pensado invitarla a la reina Su al Olimpo, así demostrarán la gracia de Dios. Con el tiempo las estatuas estaban realizándose. Claramente ella había hecho eso para llamar la atención de los dioses, pues lo que más desea es encontrarse nuevamente con Artemisa. Sabía que Hera es celosa, le gusta que solo sea a ella a quien alaben junto a Zeus, así que debe buscar la manera de enemistarla con Artemisa. Así de la nada llegaba la que tanto esperaba Luxia, la diosa Hera. Rápidamente todos se arrodillaban ante ella para darle la bienvenida. Hera pedía que se levantaran, y para demostrarles lo maravillada que estaba con este reino, con su poder culminó el templo que se estaba haciendo para ella y para Zeus. Todos la alababan, pero Hera pedía hablar a solas con la reina. Pronto al conversar con ella sentía lo honorable que es Luxia, por lo que le entregaba una invitación a una de las fiestas del Olimpo. Esperaba que ella pueda asistir. Luxia aceptaba la gracia de Dios, y así le decía la diosa Hera que mañana enviarán a alguien para que la recoja. Tras ello se marchó y Luxia entendía el porqué de su llegada repentina. Ella vino personalmente a invitarla, porque quería premiarla para que otros gobernadores sigan su imagen. Por otro lado, Ares en su mundo pensaba el por qué la eligió a ella. Y era fácil verla revivir de entre los muertos, usar objetos para volar. Todo en ella era fuera de lo normal. Pensaba en lo mucho que este mundo se contradice. Sabía que este mundo no es real. Y hace parecer que Luxia sí lo sea, pero pronto sabrá qué quiere decir el oráculo. Días siguientes en la fiesta del Olimpo, todos hablaban de la humana que llegará a la fiesta. En eso Artemisa llegó. Todos alababan su belleza y al saber que ella habita mucho el mundo humano, le preguntaban si conoce a esa humana tan fuerte e inteligente. Ella decía que sí, pero que es una mujer arrogante, ignorante e incluso fea. Y es por eso que cubre su rostro con una máscara. Dado a que incluso contó que ella se había ido en contra de ella como diosa, todos empezaron a odiar a Luxia sin conocerla. Pero
así Luxia terminó siendo una tramposa serpiente que estaba engañando a la diosa Hera. En eso la reina Su llegaba. Había escuchado todo y decía que ha llegado esa mala persona de la cual ella ha estado hablando. Se disculpaba aunque ya esperaba que algo así ocurriera. Al poco tiempo la diosa Hera y el dios Zeus dieron inicio a la fiesta. Al mismo tiempo pasaban el rato con la reina Su. En eso Hera preguntaba que quién será el acompañante de baile de la reina Su. Y claro que por lo de hace rato nadie quería hablar ni mucho menos bailar con ella. Hera se enfureció pues ha sido ella quien la ha invitado. Nadie deseaba y Zeus prácticamente los obligaba. Uno ya estaba por ceder cuando en eso por fin Ares llegaba. Él se ofrecía a ser el acompañante de la reina Su. Así los tortolitos empezaron a bailar y apenas Hera se enteraba que la reina Su es seguidora de su hijo. Por otro lado, Afrodita entendía que es Artemisa quien odia a la reina, mientras que Ares la protege. Por otro lado, todos no sabían qué pensar. Pero claro, Artemisa estaba furiosa. Más tarde, Ares y Luxia salieron un momento. Ella sabía que no vino a ella solo para bailar, y así era. Ares le contaba que mañana habrá una recepción en donde debe lucir espléndida. Dado a que es su sirviente, esperaba que ella usara el vestido que había preparado para ella. Con esto nadie podría decir que luce fea. Luxia aceptaba el regalo y tras ello Ares se despedía. Pero Luxia tenía otros planes para este vestido. Con ello podría provocar más a la diosa Artemisa. Ya más tarde Luxia preparaba el vestido para que sea de Artemisa. Ubicaba un líquido especial en el vestido. Sabía que Artemisa decidirá robar su vestido porque los dioses son celosos y envidiosos. Quieren siempre lo mejor para cada uno, pero hay uno más fuerte que otro y deben aprovechar todo eso. Así terminaba vaciando esa botella sobre el vestido, pues este líquido hace que ese vestido sea irresistible y todo aquel que lo mire quedará perdido ante él. Y para que todo salga bien necesitaba la ayuda de Sistemita para poner en acción su plan. Ya en la noche, Luxia salió al patio y empezó a mostrar su precioso vestido a los niños dioses. Artemisa al llegar a su habitación escuchaba un bullicio y al acercarse también vio ese hermoso vestido que tiene Luxia. Al verla tan linda, algo en Artemisa la invadió. Su deseo de celos y envidia. Odiaba a Ares por darle algo tan bonito a una mortal. Ya se marchaba cuando de pronto escuchó que con ese vestido, Luxia lucirá mucho más bonita que Afrodita. En eso Artemisa se enfrentaba a Luxia, diciendo que nadie puede decir tal cosa, que no puede una mortal compararse con un dios. Luxia se enfrentaba a ella diciendo que si tanto le molesta lo que le han ofrecido, debería acudir a la diosa Hera para que la juzgue. Artemisa mencionaba que no le importaba ir en contra de Hera o Ares con tal de aplastarla como una cucaracha, pero por ahora pensaba dejarlo, aunque le daba un consejo. Si fuera más astuta, consideraría regalar ese vestido a alguien que pueda lucir lo mejor que ella, alguien que lo merezca. Luxia simulaba resistirse a dárselo, entendía su indirecta, hasta que finalmente le permitió quedarse con su vestido. Artemisa ni lo dudó, lo sujetó y finalmente se lo llevó. El día de la fiesta llegó. Como era de esperar, Ares quería saber por qué Luxia no usaba lo que le regaló. Luxia le comentaba que dado a que la diosa Artemisa le gustó su vestido, lastimosamente hizo que se lo regalara. Ares entendía, pero le aclaraba. Ella no tiene por qué hacerle caso a ninguno de esos dioses. En eso Hera llegaba. Sabía que su invitada estaba disfrutando mucho, pero pronto escuchaba palabras de elogio para alguien. Hera, Afrodita y Atena miraban con asombro, porque Artemisa había llegado luciendo con un hermoso vestido sumamente brillante. Ella rebosaba de alegría, mientras todos la miraban con atención. Incluso decían que es más bonita que Afrodita, que incluso no puede compararse con la belleza de ningún dios. Y su error fue aceptar el cumplido sin corregirlo. Hera llegó rápidamente a enfrentarse a ella, y Artemisa le pedía que perdone a todos. Solamente quedaron impactados con su perfecta belleza. Luxia sabía que dado a que Artemisa es una reencarnada, no sabe de las normas del Olimpo, y hoy por su descuido iba a pagar el precio. Rápidamente Hera le pedía que se arrodille. Todos la miraban mal, pues lo que hizo estaba mal. Pero quien le dio el jaque mate fue Ares, al ponerse junto a Artemisa y mencionar que tiene un pecado peor que este. En eso Ares mencionó que ella osa ofender a los dioses con la ropa que él mismo se lo regaló a su seguidor. Artemisa quería decir que no fue así, pero Ares le pedía perdón a la invitada de su madre, pues no merecía ser tratada con injusticia por esta diosa. Así que pidió que Artemisa sea castigada.
A las pocas horas Luxia gozaba porque ganó. Además le habían dado a escoger un regalo. Ella escogió una daga poderosa con la cual no podrá matar a Artemisa, pero gracias a ella tiene una forma más rápida para conseguir su venganza. Luxia le recordaba a Sistemita que tiene un artefacto que parecía ser inútil, pero ahora le ha encontrado su valor. Más porque gracias a la daga que le dieron se convertirá en una herramienta de duplicado. Y claro que hasta yo me pregunto cómo la matará con eso. Pero Luxia ya tenía todo fríamente calculado. Por otro lado, Artemisa empezó a desear la muerte de esa humana. Por culpa de ella, ahora luego de tantos años, ha tenido problemas con los dioses, así que no pensaba dejarlo pasar. Esta vez definitivamente debía acabar con ella. Por otro lado, dos locos enamorados fueron sorprendidos por el dios Cupido. Las flechas de Cupido tienen el don de hacer que tanto humanos como dioses golpeados por tal flecha se odien unos a otros. Y así Cupido lograba divertirse viendo la desdicha de otros. En eso Artemisa llegaba a ver a Cupido. Le ofrecía un trabajo divertido, algo que seguramente le encantará. Tras darle las indicaciones, Cupido fue rápidamente para hacer que la sirvienta Su odie a Ares. Mientras tanto, en el jardín real de los humanos, Luxia conversaba con Ares. Quería saber cómo podría pagarle por toda su ayuda. Pero él, que lo tenía todo, solo tenía un pedido. Necesitaba un beso de ella. Luxia sabía que no miente y que tampoco la ama, pero seguro debe recibir algo con ese beso. Así le preguntaba que si acaso ese beso que pide es la razón por la que apareció ante ella de la nada y le propuso esa misión. Él no le respondió y por ahora no quería su premio porque no es el momento. Dado a que Luxia no puede exigirle nada, decía que será paciente, aunque ya Cupido estaba ahí al acecho. Pensaba que esto iba a ser divertido. Lanzaba su flecha, pero esta fue rápidamente detenida por Ares. Luxia, por ser mortal, no podía ver esa flecha, pero Ares le informaba lo que ocurre. Sobre todo, que si la flecha les da, se odiarán para siempre. Claramente, si Cupido escogió justamente este día, es porque hay alguien atrás de ello, y es Artemisa. Ella desea que Ares la odie y la olvide. Así Cupido enfurecía al ser descubierto, pero quería como de lugar cumplir con su objetivo. En eso Cupido lanzó una de sus flechas más poderosas y Luxia se atravesó. No pensaba permitir que un dios sea lastimado en su presencia. Al momento Luxia se desmayaba por el impacto y claro, Cupido huía pronto de ese lugar, aunque se perdió del show. Pues Luxia empezó a gritarle a Ares, decirle que ella no es alguien a quien puedan darle órdenes, que ella es un dios en esta tierra de mortales. Al decir esto, Ares entendía que estaba bajo el hechizo de la flecha, pero lo estaba decepcionando. Luxia no se callaba y al momento Ares perdió la paciencia. Le decía que de ahora en adelante ella ya no es su siervo y en consecuencia ha perdido su bendición para siempre. Así Artemisa, quien veía todo, estaba feliz. Ahora solo quedaba matar a ese insecto, pues eso le pasa por meterse con un dios. Ya más tarde Ares regresó. Le decía a Luxia que Cupido y Artemisa se han ido, así que ya podía dejar de fingir. Luxia estaba admirada al verlo seguir su juego, pues él entendía que si se atravesó ante la flecha era solamente para obtener un beneficio. Y sí, es así, pero esperaba que él pueda guardarle este secreto. Se preguntarán por qué Luxia no fue hechizada por la flecha de plomo de Cupido. Y es porque ella, al tener una alma bajo cultivos mágicos de varios mundos, es inmune a este tipo de magia. Aunque ahora que Artemisa piensa que ella ya no está bajo la protección de Ares, va a querer acabar con ella. Solo así podía incentivarla a atacarla. Pero en eso Luxia preguntaba a Sistemita si acaso ya estudió todos los libros de mitología griega, y al parecer no. Por eso Luxia quería castigarlo. Pero en eso le contaba que en este mundo existen los oráculos y pronto llegará uno a Artemisa diciéndole que se acerca a su fin, pero antes de ello debía usar el pasado a su favor. Zeus es un dios tan codicioso por el poder que incluso es capaz de matar a sus propios hijos con tal de mantenerse en la cima, así que usará eso por ahora. Mientras tanto, la diosa Artemisa ya se encontraba fuera del reino para acabar con Luxia. Sabía que esta vez ella no iba a escapar, así lanzaba una de sus flechas más poderosas, pero Luxia ya estaba preparada. Con la ayuda de un artefacto de clase C, convirtió la flecha de Artemisa en un coágulo de energía. Así la flecha chocaba con un holograma que se rompe en energía, para así Luxia obtener un poco del poder de Artemisa. En eso, Artemisa, al notar que su flecha había desaparecido, bajó a indagar. No se
sentía la energía de ningún dios y de pronto se encontraba con Luxia. Luxia preguntaba si acaso busca su flecha. Esta desesperada quería saber cómo pudo una mortal escapar de su poder. Así Luxia mostraba que sigue teniendo la bendición de Ares. Ella no podía creerlo, pero pronto entendió. Todo lo que vio fue solamente una trampa, pero fue una trampa que pudo hacer gracias a que ella envió a Cupido. Ya Artemisa pensaba matarla con sus propias manos, pero Luxia se defendía. Le pedía que aún esperara, que su final está muy cerca. Pronto la tendrá que odiar mucho más. Tras empujar a Luxia, Artemisa decidía irse, y Sistemita se aliviaba. Aún les falta días para que su arma secreta esté lista. 10 días después, por fin la impresora 3D estaba completamente lista, y para suerte de ellos, Artemisa estaba aún pensando en cómo deshacerse de ella. Por ahora podía usar este artefacto, y así Luxia presionaba el botón de esta extraordinaria máquina de impresión 3D. Mientras ello, en la montaña sagrada de Artemisa, ella recibía un oráculo en sus sueños. Tu final está cerca. La reina Su será la causante de tu muerte. Ella acabará con tu vida. Enseguida ella se despertaba asustada, no entendía por qué escuchó eso. En eso, al salir, se enteraba que habían recibido un nuevo oráculo. Dicen que hay un nuevo dios en el Olimpo, que incluso es más poderoso que el dios Zeus. Artemisa decía, pobrecito el dueño de ese oráculo, será destruido rápidamente antes de que llegue a ello. Por otro lado, en la ciudad Gaia vieron en el cielo un nuevo oráculo. Los dioses acudieron y Ares sabía obra de quién es, pues en este pueblo se había creado una estatua tan idéntica a Artemisa, proclamándola la gran diosa. Todo el mundo empezó a alabarla, y en eso Artemisa llegaba al pueblo a ver el oráculo en el cielo. Pronto los dioses la vieron y claro que Zeus y Hera estaban furiosos con ella. La pobre Artemisa no entendía qué pasó, hasta que le mostraban su obra. Ella era la dueña del oráculo, y su estatua tenía la corona y el cetro de alta deidad en su poder. Pronto Zeus, al saber que entre sus hijos ella tenía tan altas expectativas, decidía frenarla. Ella decía que no es así, pero recordaba su oráculo. Sabía que todo esto es culpa de Luxia. Pedía perdón, pero su padre no le creyó. La castigaba privándola de su poder divino y encerrándola en los calabozos del Olimpo hasta que se realice la corte. Con esto Luxia sabía que estaba a un paso más cerca del final. Claramente esto aún no había terminado, pues Artemisa sigue viva. En eso Ares la visitaba y no venía a recibir su premio, sino venía a preguntarle a Luxia si su misión ya está por finalizar. Esto era sorprendente. ¿Cómo sabe el que Luxia está en su misión? Pues Ares mencionaba que no pensaba interferir en su trabajo y sabía que cuando ella se vaya, sus días serán muy aburridos. Pero pronto la verá. Por otro lado, Artemisa estaba tan enojada, quería escapar e ir a acabar con Luxia de una vez por todas. Sabía que si se quedaba, el final que le espera es uno trágico, así que no tenía de otro. Usaba su poder divino escondido y junto a él lograba escapar del calabozo. Por otro lado, Hera estaba tratando de calmar a Zeus. Quizás el oráculo se equivocó, pero en eso fue notificado que la diosa Artemisa había escapado de prisión. Por otro lado, Luxia estaba ya esperando que finalmente su querida amiga, la diosa Artemisa, llegara. Y esta al llegar, no dudó en atacarla inmediatamente. Estaba furiosa porque ahora era una fugitiva por culpa de ella. Quería saber cómo hizo esa estatua. Y Luxia confesaba que lo hizo porque ella no es de este mundo. Rápidamente Artemisa no dudó en sujetarla para acabar con ella. Quería ahorcarla, pero Luxia quería demostrarle que lo que dice es verdad. Rápidamente lanzó el propio hechizo de la flecha contra ella. Y no solo eso, junto a la técnica del yin y el yang. Así la encerraba sin la oportunidad de poder escapar de ese lugar. Al momento Luxia se retiró su máscara, demostrando que ella es Xia Jinmingsu, la reina legítima de Gaia, a quien ella envió a quemar junto a su hijo. Artemisa entendía, ella es un demonio que ha revivido entre los muertos. Para este lugar eso era terrible, pero Luxia confesaba saber que ella tampoco es de este mundo. Pero su primera muerte y la muerte de su hijo por fin iba a ser vengado. La forma de hacerlo es que ella misma viva en carne propia lo que ella vivió. Así el símbolo debajo de Artemisa se prendía fuego. Empezaba a quemarla. Artemisa, usando toda su magia, decidió utilizar su última flecha, pero al ser
romper ese círculo forjado con su propio poder, no podía escapar de él. Todo era inútil, y pronto Artemisa sentía todo su cuerpo quemarse de a poco. Ocupaba su último aliento para maldecir a Luxia, pero al no ser de este mundo, no podía concretar su maldición. Así ésta se desvanecía. Luxia había sido la primera mortal en acabar con la vida de un dios en este mundo. Con ello la misión estaba completa. Ya Luxia pensaba marcharse, pues estar aquí luego de revelar su identidad era peligroso, y así era. Los dioses quienes acudieron al lugar vieron la horrible realidad, que la reina Su fue poseída por un demonio y que fue el causante de la muerte de una diosa. Por ello Sistemita abría el portal para ya marcharse, pero al verla irse Zeus lanzaba su rayo, un rayo que seguramente iba a alcanzarla. Justo en el último segundo Ares se interpuso, recibiendo él el golpe de su padre, pero obtenía el premio por todo el apoyo que le dio a Luxia. Besaba a Luxia. Tras su beso, la transportación del alma de Luxia se completaba y él por fin recordaba todo. Hace ya varios meses el oráculo le dijo: una mujer nacerá entre las cenizas. Es un alma que puede moverse en el tiempo, y cuando ella complete su misión, tras darle un beso, encontrarás las respuestas a su renacimiento. Y así descubría que su nombre no es Ares. Hace mucho tiempo él trabajaba para el programa Espacio-Tiempo. Fue a innumerables misiones y siempre preguntaban lo mismo: ¿quién eres? Jamás respondió, hasta que un día llegaba a ayudar a una carne de cañón llamada Luxia. Aquella preguntó lo mismo y él así respondió: que él no tiene nombre, solo un código, y le dicen 0. Por otro lado, Luxia trataba de indagar el por qué Ares la salvó, qué quería, qué pasó con él, pero no pudo volver a saber nada más de él. Al menos estaba tranquila al saber que todo su pueblo quedó listo para las elecciones del siguiente rey de Gaia. Pero ahora nacía la pregunta: ¿por qué Ares la besó? ¿Qué quería conseguir con ello? Pero no había que preocuparse más por algo que nunca lo sabrá. Ahora solo debía ir a su siguiente misión. Mientras tanto, en Gaia, todos los habitantes sufrían tras enterarse que su reina fue poseída por un demonio y tuvieron que acabar con ella. Pero ya estaban preparándose para las elecciones y entre el pueblo estaba Ares, quien ahora ya no es un dios, pues supuestamente Ares había muerto cuidando a su seguidor, pero hoy ha nacido 0. La siguiente historia será basada en una novela de amor sádico y en un mundo de vampiros, así que no te lo pierdas. Y tampoco te olvides de pasar por nuestro canal secundario Beretoons, en donde encontrarás muchas más historias. Y también les recomiendo pasarse por nuestra página de Facebook y de paso seguirnos, así que... ¡hasta la próxima!